Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y Oppenheimer. Hoy estoy muy feliz de hablarles nuevamente de la segunda parte del Barbenheimer. Y estoy aquí para conversar con ustedes sobre Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan, el gran director británico. Y para hablar de esta película estoy acompañado por Juan Carlos Ugarelli, crítico de cine en Las Horas Rojas, Cine Encuentro y en el podcast de Sinestesia. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. ¿Por dónde comenzar con Oppenheimer? Oppenheimer, como muchos de ustedes saben, habla sobre el científico, Robert Oppenheimer. No spoileo nada diciendo que es el padre, el creador de la bomba atómica que los estadounidenses tiran encima de Hiroshima y Nagasaki. Ya con esa premisa sabemos más o menos de dónde puede ir la película y Nolan nos transporta, nos da una historia de Oppenheimer, nos da su auge, vemos cómo crece, cómo es que llega a esta posición de poder y finalmente vemos su caída. Esa es básicamente una historia de ascenso y caída, un estudio de personaje también bastante completo de Oppenheimer y, en lo personal, una de las mejores películas de Christopher Nolan. Un director que tiene muchísimo cine muy interesante, películas fantásticas, pero creo que esta es una de las que más se destaca, si es que no es la que más se destaca dentro de todo lo que es su cine. Juan Carlos, para comenzar, ¿qué te pareció Oppenheimer? ¿Cuáles han sido tus impresiones después de estas veces que las has visto? Bueno, sin duda me parece que estamos ante uno de los eventos cinematográficos del año. Considero que es una película mayúscula y aunque no creí que pudiera ser posible, después de un segundo visionado me ha entusiasmado aún mucho más. Creo que es una película que merece más de un visionado porque tiene tantas capas, tantas lecturas, ofrece tantas posibles interpretaciones, tiene una narración fragmentada, una narración no Ujú, lineal, tiene saltos en el tiempo, va del presente al pasado, incluso al futuro, se proyecta en algún momento. ujú, Entonces, siento que cuando uno la ve por segunda vez, toda esa narración fragmentada que ha construido Nolan y que en un primer visionado al inicio puede ser un poquito confusa cuando uno trata de ubicarse en el tiempo, qué ocurre antes y qué ocurre después, aunque luego se va acomodando y hacia el final uno ya entiende dónde calzan todas las piezas del rompecabezas. Cuando uno lo ve por segunda vez, entiende perfectamente por qué la película está estructurada de esa manera, por qué cada ujú, escena está ubicada donde está, por qué Nolan dosifica la información de esa manera para ir del presente al pasado, para darnos primero cierta información sobre el protagonista, Oppenheimer, y sobre los personajes secundarios. Y cuando todas estas piezas, como decía, se van acomodando en el rompecabezas, lo va haciendo de una manera en que el suspenso, la tensión dramática va increyendo y se va dosificando de mejor manera. Creo que es una película ujú. magnífica a todo nivel en cuanto a la narración, en cuanto al el retrato de un personaje. Es un personaje muy ambiguo, con muchas contradicciones, porque en Sí. esencia es un hombre de ciencia, es un científico, es un físico que quiere tener una gran obra que lo haga pasar a la inmortalidad con la obra que él ha creado, pero al mismo tiempo se encuentra conflictuado, doblegado por los dilemas morales de lo que va a ocasionar esta creación científica que es la bomba atómica que se va a usar como un arma en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso creo que está Ujú. trabajado de una forma muy interesante porque se exploran los dilemas filosóficos, los dilemas morales. Además, creo que uno de los grandes logros de esta película, y es algo que Nolan ya lo ha hecho en películas anteriores y aquí se evidencia con mayor contundencia, es cómo logra que la ciencia se vuelva algo apasionante, Ujú. como una historia de científicos, pero no solo científicos, sino también políticos, militares y otros personajes, de pronto tenga el mismo nivel de suspenso y de tensión que de repente que un thriller de espías o que una Claro. película de espionaje, no lo sé.
logra que tenga ese nivel de suspenso, ¿no? Sí, sin duda. Eso que mencionas me parece que es clave, porque para hacer una película que habla sobre la bomba atómica, que está situada en la Segunda Guerra Mundial, no hay tanta acción como uno podría creer. Es bastantes conversaciones, muchas personas sentadas alrededor de una mesa, mucho el popular walk and talk, ¿no? Que popularizó Sorkin en los 90. Pero a pesar de todos esos elementos que uno podría decir, ah, bueno, tiene esto, tiene otro, es una película que se siente tensa desde el comienzo. Quizás en la mayoría por la mano de Nolan, porque estamos frente a un maestro que creo yo que es su película más completa, porque siento que domina por completo todos los aspectos del tiempo, de la forma en la cual está el ritmo de la película, en la cual usa el sonido, usa las imágenes, pero también tenemos esa tensión ya proveniente del hecho que nosotros conocemos. Sabemos que la bomba se completa, sabemos que se usa la bomba y mata a muchísimas personas. Entonces, esta película de Nolan, que es fantástica, juega con eso y también tiene algo que he escuchado bastante de la crítica hablar, y es que tiene bastante de la red social de David Fincher. No en los temas, porque son bastante diferentes, Ujú. pero en la forma en la cual tú sabes el desenlace de la película. Entonces la pregunta cuando comienza no es qué va a pasar, sino es cómo va a pasar. Entonces, cuando partimos de ahí, creo que es una forma diferente de ver la película y lo interesante ahí es que sabemos lo que le pasa a Oppenheimer porque nos lo dicen inmediatamente, porque estamos en todo este tema de que está en un proceso contra él para que le retiren sus credenciales de seguridad y sabemos que tenemos otro personaje, que es el personaje de Robert Downey Jr., que está frente a me parece que es como una suerte de comisión del Senado para que lo aprueben como una suerte de ministro. Bueno, ahí le dicen secretario, ¿no? Pero para que sea un ministro. Entonces, tenemos las posiciones iniciales y sabemos que todos han llegado a este lugar y sabemos lo que ha pasado antes, que es la bomba funciona y la bomba la usan. Entonces, tener esa perspectiva es algo novedoso. Siempre partimos no necesariamente del comienzo, pero sabemos sin saber cómo va a terminar. Nolan, a pesar de esto, logra hacer una película que se siente tan tensa y en la cual te sientes enganchadísimo. Me parece que es maravilloso. Aparte que es una película de 3 horas, que es un dato no menor. Las películas de 3 horas se sienten como películas de 3 horas y al menos los primeros 2 actos o las primeras 2 horas se sienten que pasan rapidísimo. También es por la mano de Nolan, que es una edición brutal que va ahí corta, 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 corta y te sientes súper enganchado en su historia que va, como tú mencionaste muy bien, al futuro, al pasado, al presente y todo se mezcla y hay varias líneas de tiempo, pero tiene sentido, no queda poco claro lo que está pasando, como suele pasar a veces en otras películas que no sabes muy bien dónde estás. Me parece que siempre queda claro en qué línea del tiempo estás. Y bueno, y eso también ayuda a que toda la historia de Robert Downey Jr. se cuenta en blanco y negro y la de Oppenheimer se cuenta a color. Pero creo que saber manejar todas estas expectativas y mantener la atención a pesar de todo me parece que solamente nos habla mejor de un director como Nolan, ¿no? De alguien que está dominando totalmente su arte. Me pareció muy interesante esto del todo sobre el ritmo de la película, ¿no? Es Sí. una edición brutal. No sé qué impresiones te ha dejado eso a ti. Sí, me parece que el ritmo de la película es trepidante. Yo sentía por momentos que estaba viendo un thriller político, una película de espías, porque había mucha tensión alrededor de todo este elenco de personajes secundarios que rodean a Oppenheimer y donde uno desde el Ujú, inicio de la película empieza a sospechar de que hay conflictos de intereses al interior del gobierno estadounidense, porque finalmente el gobierno es quien contrata a Oppenheimer para que trabaje en la construcción de la bomba, ¿no? Entonces ujú, vemos personajes como el de Robert Downey Jr., que es un almirante, o el personaje de Matt Damon, que es un militar. Hay otros personajes de científicos, entre ellos, por ejemplo, está un personaje de Benny Safdie, y así hay muchos otros personajes que en algunos casos manejan su agenda propia, que en no todos los casos están remando hacia el mismo objetivo, que es tratar de que la bomba funcione o de que se pueda usar en el contexto de la guerra. Y a lo largo de la película se va revelando cuáles podrían ser las motivaciones secretas de unos y otros personajes. Y quisiera mencionar, hay un aspecto que me pareció muy interesante en cuanto a la ujú. narración, recogiendo un punto que tú mencionaste recién, que es el uso del blanco y negro alternándolo con el color. Lo que Nolan Sí. explicó es que las escenas de blanco y negro
representan el punto de vista subjetivo del protagonista, de Sí. Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy. Entonces, todas las escenas que vemos a color son las escenas de Oppenheimer desde su punto de vista. Y son la mayoría de escenas en la película porque prácticamente él aparece en la mayoría de escenas. Y luego hay otro grupo de escenas, en la mayoría aparece el personaje de Robert Downey Jr. y en un par por ahí también aparece Oppenheimer, pero desde el punto de vista del almirante Strauss, que es Robert Ujú. Downey Jr., y estas escenas tienen un punto de vista, entre comillas, objetivo, porque no parten de la Sí. subjetividad del personaje de Oppenheimer, sino de otros personajes. Y son escenas que están ubicadas tiempo después de la construcción de la bomba y de su uso en la Segunda Guerra Mundial. Que fue algo que me pareció muy interesante cuando terminé de ver la película porque dije, estamos acostumbrados narrativamente en otras películas a que por lo general cuando se alterna blanco y negro y color en otras películas, el blanco y negro suele representar el pasado y el color es el Ujú. presente. Y aquí es al revés. Todas las escenas de Exacto. color ocurren, vamos a decir, en el pasado, en los años 40, en los años previos a la construcción de la bomba y luego ya el momento en que se hace la prueba, se usa y se determina que se va a utilizar como arma en la Segunda Guerra Mundial. Y más bien todas las escenas en blanco y negro ocurren muchos años después de eso y esas son las que están en blanco y negro. Entonces me Sí. pareció algo muy original y diferente a lo que normalmente se suele ver en otras películas biográficas o de otros géneros, donde por lo general el blanco y negro se asocia al pasado. Y aquí es más bien al futuro. Ujú. Claro, y es algo que no lo han usado antes, ¿no? No quiero adelantarme a nuestra conversación que vamos a tener después sobre el cine de Nolan, pero es algo que he usado ya en Memento, ¿no? Es Así esta es, idea del el blanco y negro y del color para así dar es. estas diferentes perspectivas, ¿no? Y líneas de tiempo. Yo quería volver a conversar un poco sobre lo que son los temas, porque hay una discusión muy interesante que he visto en la crítica sobre esta película. Es una película biográfica sobre el personaje Oppenheimer, pero hay un debate, bueno, quizás un debate entre 3 5 personas, pero me parece un debate interesante, sobre si es que este es una película que nos da el retrato de un personaje, o si estamos frente a una película en la cual Oppenheimer es más que nada un medio para explorar otros temas de la época en la cual se desarrolla la bomba atómica y tenemos todos estos dilemas éticos, ¿no? No sé cómo, y este tema también que me parece interesante, no quiero dejar de mencionar este conflicto entre científicos y políticos, ¿no? Que comienza a aparecer en los 40 y luego desaparece totalmente porque luego quedamos a merced de los políticos. ¿Cómo ves tú esta forma de retratar a Oppenheimer? ¿Crees que es una estudio de personaje o crees que es más que nada un medio para ver estos temas? O los dos quizás. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Pienso que es al mismo tiempo un estudio de personaje y de todo, toda la complejidad que acarrea un personaje como Oppenheimer. Pero como decía hace un momento, está, él está, digamos, conflictuado entre el poder que él puede lograr como científico y lo que puede demostrar y la gran obra con la que puede construir a la humanidad, pero los alcances destructivos que puede tener él Ujú, y esa obra y el uso que se le puede dar como arma en una guerra. Entonces, me parece sumamente interesante, complejo y lleno de matices ese retrato de personaje por todas las aristas de las cuales se muestra el proceso del personaje, desde que se le muestra como un estudiante universitario hasta que ya es un científico consagrado, coronado por la revista Time y otras como el padre de la bomba atómica y todo lo que ocurre en ese proceso para que él llegue a ese punto. Y ujú. ahí es clave, por ejemplo, la frase con la que inicia la película, contando la historia De Prometeo. de Prometeo, diciendo que es quien le dio el fuego a los hombres. Y Ujú, ese es un paralelo con lo que ocurre con Oppenheimer, ¿no? Entonces, él es una especie de dios de la ciencia que camina entre los hombres, pero que luego es juzgado por los hombres por haberles dado el poder del fuego, ¿no? sí. Por eso hay esta comparación con Prometeo al inicio de la película y que cuando la he vuelto a ver hoy por segunda vez,
me hacía muchísimo más sentido esa comparación y Ujú. podía prestarle mucha más atención a esa comparación cuando la veía por segunda vez. Sí. Y volviendo a tu pregunta, al mismo tiempo, además de ser este interesantísimo y complejo estudio de personaje, también es una excusa para mostrar un momento específico de la historia de Estados Unidos, de la historia de la Segunda Guerra Mundial, de la historia de la humanidad, cuando había todo este debate entre científicos, políticos, militares, sobre cómo manejar los conocimientos y alcances de la ciencia y cómo Ujú. integrarlos a la guerra armamentística, a la estrategia militar y a la estrategia política también, ¿no? Y ahí entra a colación cómo todo el trabajo de Oppenheimer y de su equipo en Los Álamos, donde van probando la construcción de la bomba, se ve influenciado por distintos satélites que orbitan a su alrededor, que son Ujú. personajes de las Fuerzas Armadas, de la política, incluso hasta el mismo presidente, que están en algunos casos obstaculizando los avances o que están permitiéndolos y van jalando los hilos y van de alguna manera poniendo cabe o ayudando Ujú. conforme ellos evalúan que les da algún rédito político. Claro. Y eso también me parece un retrato interesante de cómo funciona la clase política en Estados Unidos, pero lo podemos ver también en América Latina, en Europa Sí, sin y en duda. el resto del mundo, ¿no? O sea, finalmente los Sí. políticos, como muestra la película, siempre van a apoyar una causa o a obstaculizarla, midiendo cómo les beneficia a ellos, si les beneficia o no. Eso les importa más que el bien común, que el beneficio de la nación, de la humanidad, y creo que es uno de los grandes logros de esta película. Sí, sin duda. Me parece chévere que menciones a Prometeo, porque justamente el libro en el cual Nolan se basa para la película se llama American Prometheus. Eh, Otra conversación que he visto bastante es sobre si es que Oppenheimer es más Prometeo que Fausto, o más Fausto que Prometeo, ¿no? Que bueno, Prometeo, ya mencionaste la historia de la persona que le roba el fuego a Zeus y se lo da a los hombres. Y la historia de Fausto es alguien que hace un pacto con el diablo y sacrifica valores, sus valores espirituales. Vamos a ampliar esa definición para todo tipo de valores. Y en cambio recibe conocimiento, poder, y esta es básicamente la historia de Fausto, ¿no? Y el mismo Cillian Murphy, que es quien interpreta a Oppenheimer, dice que le parece que es una historia bastante faustiana también, ¿no? Aparte de una historia que tiene mucho de Prometeo, pero esta comparación que tiene Nolan en su guión me parece muy interesante porque, en efecto, acá el diablo sería el gobierno de los Estados Unidos con quien hizo el pacto Oppenheimer, y eso es una... No dice bastante de lo que uno podría pensar, porque efectivamente hace un pacto con el diablo, consigue tener este poder, que es crear esta bomba que es poderosísima, pero no tiene control sobre ella, y ahí está el pacto, ¿no? Y el último acto de la película nos habla bastante sobre cómo él quiere renegociar el pacto, ¿no? Y bueno, no quiero adelantar nada, porque de ahí vamos a hablar un ratito sobre todo lo que podemos spoilear de la película, pero ese elemento me parece muy interesante, eso de Fausto y de Prometeo. Ujú, Quiero pasar, antes de spoilear, no es que haya tampoco mucho que spoilear, todos sabemos lo que pasa, pero hay cosas de la película que me parece que todos deberíamos saber ya habiendo vistola. Quiero hablar un poquito sobre todo lo que es el aspecto técnico, porque me parece que hablar de una película de Nolan sin hablar del aspecto técnico es un poquito hablar sobre mitad de la película, más o menos. Estamos ante una película que tiene una cinematografía bellísima, muy rica, que mediante imágenes nos muestra tanto, porque es una película sobre científicos, sobre protones, sobre moléculas, sobre crear una bomba atómica y cómo podemos ver en la pantalla todo lo que está en la mente de Oppenheimer a nivel de lo que es la física cuántica, que es algo que no entiendo muy bien, pero me parece que Nolan cuando lo visualizas tiene mucho más sentido todo lo que pasa en la cabeza de Oppenheimer. Y tenemos también todo lo que es el uso del sonido, que tú lo sabrás explicar mejor porque estuviste en la sala IMAX y pudiste experimentarlo a gran escala, pero el trabajo del sonido en las películas de Nolan siempre es notable, la mezcla de sonido. No quiero explicarles cómo es una bomba atómica, pero si van a ver la película, cuando vean la explosión de la bomba atómica, se van a dar cuenta del trabajo que ha habido en esta película para lograr que se vea tan
Yo nunca he visto una bomba atómica, pero se siente tan real, tan palpable que es escalofriante y te deja sin muchas palabras. ¿Cómo evaluarías y qué comentarios tendrías sobre el aspecto técnico de esta película, Juan Carlos? Bueno, a nivel técnico me parece una película brillante, es impecable todo el uso del lenguaje cinematográfico para contribuir a contar esta historia, porque como todos sabemos, para que una película funcione, tiene que haber un buen guión que Ujú. ponga por escrito no solo los diálogos, sino todas las acciones que vamos a ver en pantalla, pero además esto tiene que estar complementado con un hábil uso del lenguaje cinematográfico y Sí. aquí se complementan muy bien esos tres aspectos, por decirlo de alguna manera, tratando de englobarnos. La puesta en escena de Nolan, como él dirige y va acomodando todos los elementos en el encuadre, cómo dirige a los actores, cómo dirige a su equipo técnico. El guión en sí, que como bien has mencionado, está basado en el libro de American Prometheus, y todo el apartado técnico. La fotografía es espectacular. Me gusta muchísimo que hay todo un juego de luces y sombras, de Ujú. claroscuros, y también hay un uso interesantísimo en algunas escenas de una luz enceguecedora. No solo en la Sí. escena de la prueba de la bomba, sino en otras escenas, por ejemplo, en una escena de un interrogatorio o en otras escenas donde esa luz blanca baña a los actores y parece que los que estuvieran pues frente a una luz blanca que los enceguece y eso contribuye a transmitir la sensación de lo que ellos están experimentando en Ujú. ese momento. Sí. Eso en cuanto a la fotografía. La edición también es maravillosa porque no solo está todo el tema de saltos en el tiempo, también está, por ejemplo, y hoy día le presté mucha atención a eso cuando lo volví a ver por segunda vez, está, por ejemplo, el uso de ciertas imágenes de apoyo que ayudan a explicar mejor ciertos diálogos relacionados con la ciencia. Sí. Pongo un ejemplo. En determinada escena se habla de que Oppenheimer puede imaginar cómo chocan los electrones unos con otros y generan esta fricción, perdón, y eso hace que haya un corte a una pantalla en negro donde se ven luces amarillas que van chocando y que ejemplifican este concepto científico del cual se acaba de explicar. Y así Sí. por el estilo hay otros momentos así en la película. Otro, por ejemplo, se habla de la muerte de una estrella, si es que una estrella puede morir y qué pasa cuando una estrella muera. Y a Ujú. continuación, mientras van explicando eso, la edición nos lleva a mostrar a escala cómo funcionaría la muerte de una estrella. Y así por el estilo, hay Sí. otros ejemplos en que la edición ayuda a ejemplificar mejor ciertos conceptos científicos de los que se habla en la película y que si fuera solamente diálogo y personajes hablando, de repente podría ser un poquito más plano, ¿no? El Ujú. trabajo de sonido también es extraordinario. Como bien dices, ya estamos acostumbrados a esperar un diseño sonoro espectacular en las películas de Nolan, pero en este caso es sencillamente insuperable todo el trabajo que Mm. se ha hecho en el diseño sonoro para transmitirnos las sensaciones que tiene el mismo Oppenheimer desde su punto de vista. No solo se luce en Ujú. la escena de la detonación de la bomba, que en ese momento es como un golpe ensordecedor, donde la pantalla y la sala se queda en silencio brevemente, y eso contribuye a que uno pueda admirar el espectáculo de destrucción que se está viendo y luego recién empieza el sonido, sino que además hay otras escenas en las que el personaje de Oppenheimer constantemente oye como pasos o pisadas de marcha que se van haciendo cada vez más intensos y eso es parte Ujú. de recuerdos o imaginaciones que él tiene. Y así por el estilo, hay otros detalles en la mezcla de sonido y en la edición de efectos de sonido que contribuyen a que nos pongamos en los zapatos, en los oídos, en los ojos del Sí. personaje de Oppenheimer. Y eso lo Ujú. logra un buen diseño sonoro. Ah, y no puedo dejar de mencionar, ya que hablamos, perdón, de los aspectos técnicos, los efectos visuales. Se ha hablado muchísimo de que Ujú. en esta Sí. película no se ha usado CGI, que todos los efectos visuales se han trabajado con efectos prácticos. Incluso la recreación a escala de la bomba atómica se ha hecho con efectos Sí. prácticos, lo cual es increíble.
y es realmente impresionante lo que han logrado. Yo diría hasta más convincente que si lo hubieran hecho con efectos visuales por computadora. Sí, sin duda. Y creo que esa es la clave de que vaya mano en mano el guión, el texto, los temas con todo el aspecto técnico, porque una de las escenas más notables o quizás más memorables de la película es cuando vemos a Oppenheimer, cuando ya se detonó la bomba en Hiroshima, y lo vemos dando un discurso casi como de celebración, ¿no? Porque se utilizó la bomba, y lo vemos dando un discurso y estamos bien metidos en su mente, en sus zapatos, y él, en lugar de ver a la gente al frente de él, él solamente ve la luz que te ciega y el silencio. Y ese es el silencio y la luz que él vio cuando explotó la primera prueba de la bomba atómica. Entonces, nos pone en su mente y nos muestra esta, quizás culpa, este miedo que tiene a lo que pasó, a lo que ha hecho, ¿no? Y una cosa es que te lo diga, que no sé, que Oppenheimer te diga: "Tengo culpa", y otra cosa es ver, sentir, experimentar lo que él siente cuando ve a todas estas personas, ¿no? El sentir que tiene esta suerte de culpa. Podemos hablar sobre qué tipo de culpa y mil cosas más sobre la culpa de que pueden sentir, los estadounidenses, mil cosas más, pero en ese momento tú te sientes muy, muy en sus zapatos y técnicamente es maravilloso. Esa escena me parece que es increíble, y Oppenheimer ve como las personas frente a él comienzan a desaparecer en la luz encegadora y es como si estuvieras dentro de la explosión de la bomba atómica. Y me parece que es un aspecto notable de la película. Quiero hacer un pivot pequeño para hablar sobre los actores, que son todos maravillosos. Hay una cantidad de actores impresionante. En la película es un verdadero who is who de Hollywood, porque aunque tenemos un cast principal muy talentoso con Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr., no me quiero olvidar de él, que tiene una performance monstruosa. También tenemos pequeños roles pequeños que están interpretados por personas muy famosas, muy conocidas, que no vamos a spoilear todavía, pero creo que el trabajo de Cillian Murphy en la película es notable. Ha tenido performances maravillosas en su carrera, pero no le recordaba una a este nivel, comandando tanto poder, tanto carisma, tanta culpa en sus ojos, tanta ambigüedad, porque captura muy bien esa ambigüedad con sus expresiones, con su caracterización, porque como hemos mencionado, no se sabe muy bien en dónde está parado Oppenheimer en ciertos temas, porque lo mueve bastante la ambigüedad o el secretismo de lo que él verdaderamente piensa. Y Oppenheimer, Cillian Murphy, perdón, captura muy bien esa ambigüedad que siente, ¿no? Es ese no saber o el estar escondiendo para protegerse, ese temor, esa culpa, ese miedo. Me parece que es una performance maravillosa, quizás la mejor de su carrera y también una gran performance de Downey Jr., de Emily Blunt. ¿Qué te pareció la performance de Murphy? Me hablabas antes de grabar de Robert Downey Jr. En general, ¿qué te pareció toda la performance del cast? El trabajo del elenco en conjunto es bastante sólido Ujú, y rescato justamente a los tres actores que vienes de mencionar, ¿no? A Cillian Murphy, a Emily Blunt y a Robert Downey Jr. Y bueno, a mí siempre me ha gustado seguir muchísimo la temporada de premios y todos los años trato ujú, de preparar una cobertura especial sobre los premios Oscar y sobre cada una de las categorías. Y habiéndola visto hoy por segunda vez, me reafirmo en las predicciones que hice cuando salí de verla por primera vez, que creo que justo estos tres actores muy probablemente van a ser nominados al Oscar o a algunos otros premios de la temporada. Cillian Murphy como actor protagonista, Emily Blunt como actriz secundaria y Robert Downey Jr. como actor secundario. Creo que los tres están bastante bien. Cada sí, uno entrega algunas de las mejores actuaciones de su carrera. En el caso de Cillian Murphy, sin duda, para mí la mejor. Le he visto, como tú dices, actuaciones notables a lo largo de su carrera casi siempre en roles secundarios. Si mal no recuerdo, es ujú, creo la séptima película que hace con Nolan, pero la primera en la que él tiene el protagonismo. Y el protagonismo de una película de 3 horas, además, donde casi toda la ujú, película está narrada desde su punto de vista y literalmente la película descansa sobre sus hombros y el trabajo de él es notable en tanto que es un personaje sin muchos aspavientos dramáticos, que de repente es el tipo de actuación que le gusta más a la academia, ¿no?
porque muchas Sí, veces los protagonistas de las películas biográficas suelen tener mucho histrionismo, mucha carga dramática, algún momento en el que de pronto gritan o lloran claro. o se alteran. Oppenheimer no, es un personaje bastante ecuánime y a pesar de que le pasan cosas muy fuertes, trata de mantener esa calma y esa ecuanimidad, aunque hay un par de momentos puntuales en los que él sí o se quiebra o se altera o está realmente conmocionado. Ujú. Pero lo impresionante del trabajo de Cillian Murphy aquí es que él logra transmitir todos los dilemas éticos de su personaje a partir de un juego muy interesante en cuanto a su lenguaje corporal, en cuanto a sus miradas, sus ojos son tremendamente expresivos. Sí, Y como dices tú, pusiste un ejemplo muy bueno de esta escena en la que da su discurso. No necesitamos en ningún momento que él diga tengo culpa, porque todo se expresa en toda la experiencia sensorial que hay en cuanto a lo que él ve, imagina, claro. en cuanto a lo que él escucha, pero también en su actuación, en la fuerza interpretativa de un hombre que está parado frente a una multitud y que de pronto siente una oleada como de culpa, de remordimiento y de cuestionarse si está bien lo que ha hecho o no, y eso está brillantemente interpretado por Cillian Murphy en ese momento en cuanto a su mirada, en cuanto a sus expresiones y su lenguaje corporal. Y hoy día que la veía por segunda vez traté de prestarle mucho más atención porque te confieso que la primera vez que lo vi me gustó mucho Cillian Murphy, pero de repente no me deslumbró tanto. Dije, está bastante bien, me gusta mucho su actuación, pero hoy día me ha gustado mucho más porque he podido captar mucho mejor varias sutilezas de su actuación. Ujú. El line delivery, cómo él expresa muchos de sus diálogos, es brillante cuando él tiene que negociar con otros personajes, ya sea con su esposa o sea con el almirante Strauss, sea con el militar, con el que le tiene que pedirle permiso, sea con el procurador que lo está juzgando en medio de un proceso medio extraño y turbio, cómo él negocia el intercambio de información está muy bien trabajado en cuanto a sus tonos de voz, en cuanto a la forma como él habla, camina y mide su distancia con respecto a otros personajes. Emily Blunt también me parece que se luce en una de sus mejores actuaciones. En el caso de ella, no sé si será la mejor. Me ha gustado muchísimo ella, bueno, en la actuación que la dio, que le hizo saltar a la fama, que fue en El Diablo Viste la Moda. También me gustó muchísimo en Sicario, en Un Lugar en Silencio, en Mary Poppins Returns. Y esta, sin duda, también va a la lista de sus grandes actuaciones. De repente, en sus primeras escenas, es un personaje que no destaca mucho porque le toca ser un poco la supporting wife, Sí. cosa que está ahí solamente para ayudar al esposo. Pero luego el guión la hace crecer mucho más, porque se revela como un personaje muy perspicaz, que se da cuenta antes que los demás de todas las intrigas políticas que están alrededor de su esposo, Ujú. de todas las artimañas políticas que están tratando de sembrar en contra de él. Y tiene algunas escenas brillantes que yo diría que son sus Oscar clips. Sí, sin duda. Puntualmente hay una escena casi al final, no sé si esto calificaría como spoiler o no, espero que no, pero hay una escena, Tiene un monólogo. tiene un monólogo Eso. en un interrogatorio, no vamos a decir qué o por qué, que creo que está brillantemente actuado por ella y que Ujú. bien podría ser su Oscar clip si es que la nominan. Sí, sin duda. Creo que esas performances que mencionas son impresionantes, lo de Emily Blunt en toda la película y sobre todo en ese monólogo, porque es un personaje que, como mencionas, va creciendo conforme avanza la película. Y nos olvidamos de dos personas. Yo me olvidé de una persona personalmente. Me olvidé de Matt Damon, quien también tiene una gran performance en la película, como el general o Gross, comandante Groves. Ahí está, que es un personaje clave en la película. Matt Damon es muy, muy bueno, sí, siendo el número 2 o el número 3 en las películas siempre. sí, Y creo que siempre como complemento y le va súper bien. Ahora, justo hace poco pensaba en cuando está en Ocean's 11, cuando está en Ford versus Ferrari. Yo creo que es un excelente número 2 en las películas. sí, Quizás su carrera como actor, él como el superestrella nunca, salvo las
franquicias de Bourne nunca despegó tanto, ¿no? Pero como Ujú. número 2 siempre fue excelente y en este caso no es la excepción. Y también quería mencionar a Robert Downey Jr., Sí, porque yo no soy muy fanático de Marvel, para ser honesto. yo tampoco. Yo creí que lo habíamos perdido. Porque Robert Downey Jr., antes de ser Iron Man, era un actor fantástico. Robert Downey Jr. en Chaplin es fantástico. Sí, Y yo creí que ya no lo tenía. Eso que le pasa a muchos actores de Marvel, ¿no? Por ejemplo, Mark Ruffalo, desde que salió de. Bueno, no ha salido todavía, pero desde que acabó lo importante en Marvel en lo que respecta a él, no me ha dado ninguna actuación que yo diga, ajá, ahí está Mark Ruffalo de nuevo. ujú, Y Robert Downey tenía bastante talento y, bueno, le sobra carisma y le sobra habilidades para actuar, pero no lo habíamos visto en un rol que lo fuerce, o en un rol que lo haga actuar al menos un poquito en mucho tiempo, porque es Iron Man desde el 2008 y ha tenido películas en el medio, pero ninguna muy masiva. Y acá Nolan lo recupera y lo que hace es notable. Está yendo golpe a golpe con Cillian Murphy en un nivel de actuación bastante notable, ¿no? Y es un personaje muy interesante, el de Robert Downey Jr. Creo que hemos llegado a los 40 minutos de conversación y creo que podemos comenzar a revelar ya con tranquilidad lo que pasa en el último tercio de la película y es clave comenzar con Robert Downey Jr. En la primer acto y el segundo acto vemos lo que es la vida de Oppenheimer, cómo crece, cómo desarrolla la bomba. Tenemos un momento en el cual tiene como reunir al equipo. Hay que traer acá al científico de acá, al científico de allá, así como una película de robo de banco, ¿no? Un heist movie. Y luego tenemos finalmente estalla la bomba atómica y el último acto, que ha sido quizás el más divisivo. En el último acto vemos la conclusión del proceso contra Oppenheimer. Oppenheimer está apelando para que le puedan autorizar llegar a los más altos niveles de seguridad, tener acceso a cosas de seguridad. Y el personaje de Robert Downey Jr., Strauss, está, como mencioné al inicio, frente a una comisión del Senado para que le aprueben como ministro. Ese es el último acto. Tiene menos acción que los otros, es más de conversar y es más, casi como una película de juicio, casi bien procedural, ¿no? Bien dramática, bien un poco más lenta, menos frenética que los primeros 2 actos de la película. Y es en ese tercer acto en el cual tenemos la gran revelación de la película. Y ahí es donde es clave el personaje de Robert Downey Jr., porque la gran revelación es que Oppenheimer va a perder su acceso a los más altos secretos y a los más altos niveles de seguridad de los Estados Unidos por culpa de Robert Downey Jr., quien básicamente puso todo en su contra, ¿no? Él hizo un juicio político, lo hizo todo para que Oppenheimer deje de tener poder a nivel político y a nivel estatal. Ya con esa premisa y sabiendo este twist, si se puede decir, que es historia estadounidense, pero para todos aquellos como nosotros que no conocemos a profundidad la historia del caso de Oppenheimer, a mí me sorprendió muchísimo. Y Nolan maneja muy bien este twist porque te llega a la hora y 20 de película, entonces, y cambia bastante cómo vemos al personaje de Robert Downey Jr., lo cual es clave. Y cambia también cómo vemos al personaje de Emily Blunt, que es quien se da cuenta, como tú mencionaste, antes de todos, que esto ha pasado. Habiendo dicho lo que he dicho, habiendo revelado ya lo que pasa con Robert Downey Jr., ¿cómo evaluarías su performance a lo largo de la película? Teniendo este lado que oculta lo que ha hecho y luego finalmente se revela y es acusado por lo que ha hecho. Tiene que responder y tiene que hacerse responsable de las consecuencias de lo que ha hecho, de lo que le ha hecho a Oppenheimer, ¿no? A en algún momento, héroe nacional de los Estados Unidos. Robert Downey Jr., como bien mencionas, antes de entrar de lleno al universo de Marvel, que fue en 2008 con Iron Man, era un actor interesantísimo. Como bien mencionas, estuvo brillante en Chaplin, que le deparó su primera nominación al Oscar. La segunda llegó justo el mismo año en que hizo Iron Man, que fue por Tropic Thunder, donde tuvo una Claro, actuación cómica brillante, también una transformación completa y un personaje memorable. Y siempre demostró ser un actor sumamente versátil, con una capacidad de transformarse en otros personajes y de usar ese carisma natural que él tiene a su favor. Y creo que aquí es un enorme acierto de casting que este personaje del almirante Strauss se lo hayan dado a Robert Downey Jr., porque se necesitaba un actor
con ese carisma avasallador que tiene Robert Downey Jr. para que desde el inicio seduzca a la audiencia, que es lo que hace siempre Robert Downey Jr. O sea, él empieza a hablar y uno automáticamente le presta atención porque es un tipo Ujú. que sabe cómo hablar, que sabe cómo seducir a la audiencia, que sabe cómo demandar tu atención y retenerla. Entonces, como comentábamos antes de grabar, él se presenta desde el inicio de la película como una especie de aliado, de protector, de mentor de Oppenheimer, y en todas estas escenas que vemos en blanco y negro durante los dos primeros actos, él se muestra tan extrañado como todos por este juicio que se le está haciendo en años posteriores a Oppenheimer y dice, bueno, no se sabe quién habrá mandado a hacer ese juicio. Debe ser alguien al interior del Senado que le tenía tirre por su pasado supuestamente comunista, izquierdista, pero él se puede estar tan extrañado como todos ese juicio que se le está haciendo, hasta que paulatinamente se revela en una escena clave que está a cargo, ya podemos mencionar spoilers, ¿cierto? Sí, por supuesto. Hay una presencia clave de un personaje interpretado por Rami Malek, en el que él cuenta ante el Senado toda la verdad de las intrigas políticas que se han estado generando para que sea el personaje del almirante Strauss de Robert Downey Jr. quien, digamos, el poder en las sombras, que sea quien determine que se le va a hacer una especie de juicio sumario a Oppenheimer. Y Ujú. ahí es clave cómo después de esa revelación vemos luego otras escenas en las que está el personaje del almirante Strauss, interpretado por Robert Downey Jr., junto con su equipo, que son quien parece ser su asistente personal y su abogado, y él a él termina de caerse la careta de este ser maquiavélico que fue todo el tiempo. Un Sí. tipo que se sintió herido en su orgullo por una broma que hizo Oppenheimer muchos años antes Ujú. en una audiencia sobre una idea que había propuesto el personaje del almirante Strauss. Entonces, como Oppenheimer hace este comentario y en una audiencia pública y la gente se ríe, Lo el almirante ridiculiza. Strauss lo interpreta como una humillación pública. Y Sí. desde entonces queda rumiando su venganza. Y ahí es clave una frase que, que dice el personaje de Emily Blunt, cuando ella ya se dio cuenta hace rato que quien está maquinando todo esto es el almirante Strauss, y dice, porque se menciona este incidente que hubo hace años en una audiencia, y creo que es Emily Blunt o el abogado que le dicen a Oppenheimer, bueno, de repente Strauss todavía sigue resentido por esa broma que hiciste hace 6 años en una audiencia. Y Oppenheimer dice, no, pero eso fue hace 6 años, ya lo debe haber olvidado. Ujú. Y Emily Blunt dice, oh, pero las personas rencorosas son las peores porque pueden tener una paciencia de santo e ir rumeando y preparando su venganza y en el momento menos pensado atacar. Y es exactamente lo que hace este personaje. Y es clave la construcción de personaje que hace Robert Downey Jr. para que en todo momento sea un personaje carismático, como decía, y embaucador, y que demanda atención, y que incluso cuando le dicen señor y él dice, es almirante, demandando respeto Claro. y autoridad, queriendo dejar en claro su autoridad. Y cuando ya se revelan las motivaciones ocultas detrás del personaje, Robert Downey Jr. tiene momentos en los que se muestra casi hasta siniestro Ujú. en sus motivaciones. Y como tú dices, sentí tanta satisfacción al ver que él aún podía tener ese tipo de transformaciones y de construcción de personajes que dije, lo tenemos de vuelta. Sí. Siento que estuvo como 15 años, vamos a decir, haciendo caja y ganando muchísimo dinero con las películas de Marvel y está todo bien con eso. Pero todos los personajes que hizo en el universo cinematográfico de Marvel, mejor dicho, todas las películas, porque el personaje es no solo Sí. Iron Man, no le demandaban mucho trabajo a él ni mucho desafío actoral, porque básicamente estaba casi en piloto automático. Ujú. Sí, es cierto, siempre muy carismático, siempre Siempre, encantador, siempre. gracioso, ingenioso, lo que quieras, pero realmente no había pues mucho desafío para él como actor. En cambio aquí yo siento que Nolan le ha sacudido las telarañas y le ha hecho salir de su zona de confort y construir un personaje con muchísimas capas, con muchas contradicciones, mucha ambigüedad,
y que tiene un arco dramático interesantísimo de cómo comienza la película a cómo termina, Ujú, conforme se van revelando todas estas motivaciones alrededor de él. Considero que es, tal vez junto con Chaplin, la gran actuación de su carrera ujú. y ojalá que le depare algunas nominaciones o premios el próximo año para la temporada de premios. Sí, sin duda, y es muy interesante una vez que haces el clic, una vez que se revela que Downey está detrás de todo, como todo el resto de la película y toda la caracterización de Downey tiene un nuevo matiz, ¿no? Como que ya si lo piensas de nuevo, tienes otra idea de por qué hacía esto, comienzas a ver más su frágil ego, su vulnerabilidad, comienzas a ver cómo todo estaba ahí, ¿no? Como todo siempre está ahí con las películas de Nolan, siempre está ahí, Exactamente. pero una vez que te dan la llave, recién puedes comenzar a verlo. Hay muchísimo más de qué hablar con la película de Oppenheimer. Está todo el tema político del macartismo, de la izquierda y la derecha. Oppenheimer, una persona de izquierdas históricamente, pero que luego es, para entrar al juego, tiene que volverse, ser pragmático, como dicen varias veces en la película, ¿no? Ser más, jugar para ambos lados, acusar a algunos compañeros, el famoso name names, ¿no? Decir nombres de la época del macartismo que te ayuda a zafarte de unos temas y de otros. Todo esto en el contexto de la guerra y Oppenheimer siendo judío, teniendo todo Estados Unidos y Oppenheimer también este miedo y esta ganas de enfrentar a lo que es un mal obvio, como lo es la Alemania nazi, y luego cómo esto cambia y luego se vuelve una película más sobre culpa cuando hablamos de que se enfrentan a Japón, que ya no es lo mismo que enfrentar a Alemania. Y hay mucho juego político ahí también entre lo que es el saber científico y el saber político, ¿no? El tú poder hacer algo, pero no necesariamente tener el poder para saber cómo se utiliza. Y es muy interesante cómo Oppenheimer se vuelve una persona poderosa políticamente, y es ahí donde también le desinfla la llanta, cuando Struz evidentemente lo acusa y consigue que pierda el poder, tanto político como estatal. Solamente quería hacer una atingencia ahí para ir cerrando la conversación sobre Oppenheimer, ¿no? Y obviamente yo quise hacer un comentario también sobre las cosas que no se dicen, que me parece que sí, siento que no quedaría completa la conversa sin mencionarlo, que cuando el equipo de Oppenheimer y los científicos se mudan a Los Álamos, hay un desplazamiento de nativos americanos que no se cuenta y que, bueno, no se dice ni no se ve en la película, pero sí fue algo factual y no debe ignorarse. Y también está la culpa de la persona que hizo el daño, ¿no? Y eso me parece muy interesante como para explorar como idea, porque evidentemente lo que hizo Oppenheimer trae mil dilemas morales sobre crear una bomba de este poder que puede matar tantas personas, pero también es la culpa de una persona que no fue la víctima de los hechos, ¿no? Las personas en Hiroshima y Nagasaki son las personas que son víctimas de eso, y me parece que es importante resaltar eso. Habiendo dicho eso, no creo que Nolan sea la persona adecuada para hacer una película sobre el sufrimiento de las personas de Nagasaki ni de Hiroshima, por eso tenemos muchas películas de directores japoneses, que han tratado el tema con sensibilidad, con mucha inteligencia, y me parece que ahí es donde tenemos que poner el foco. Yo les recomendaría que vean mucho cine japonés, y hay mucho cine que habla sobre el dolor, sobre lo que es la pérdida, de los japoneses, que es evidentemente una parte importante de esta historia que no se cuenta, porque también no es sobre eso, ¿no? La película. Y no creo que Nolan sea la persona que tenga que contarla. La película es sobre Oppenheimer y sobre su construcción de la bomba, y esa es su historia, y creo que es ahí es donde se debería quedar Nolan, y ahí es donde se queda. Así que sí, solamente quería agregar eso como darle un matiz político ahí para cerrar un poco la conversación. Bueno, antes de hablar del cine de Christopher Nolan, quisiera preguntarte, Juan Carlos, que a manera de conclusión, ¿qué puntaje le darías a Oppenheimer? ¿Cómo la calificarías? ¿Cuáles son tus palabras finales? Tu último párrafo en tu crítica de esta película. Bueno, te cuento que cuando la vi por primera vez, que me había gustado mucho, le había puesto un puntaje de 8/10. Y hoy que la he visto por segunda vez, algo que muy pocas veces en la vida me ha pasado, subió mi puntaje en un segundo visionado y le pondría, después de verla por segunda vez, 9/10. Ujú. Considero que es una de las mejores películas que he visto este año. Si antes lo dudaba un poco más, ahora sí considero que es la mejor película de Nolan. Ya pasaremos en un momento a hablar un poco más de su filmografía y esto, Sí. pero me parece una obra mayúscula, me parece una película que
todo cinéfilo debería ver, toda persona que es apasionada de la historia, de la política, incluso de la filosofía, debería ver. Y considero que sobre todo es una película hecha para verse, escucharse y experimentarse en una sala de cine. Ujú. Y no esperen a que llegue a una plataforma de streaming porque creo que es una experiencia que tiene que vivirse en una sala de cine por toda la construcción de la composición de imágenes, por todo el diseño sonoro, por toda la narración fragmentada, por la experiencia que propone a nivel de sensaciones, de emociones y de descubrimientos. Es una película para verse en el cine. Sí, sin duda. Creo que le has dado en el clavo que es una película para experimentar en el cine. Aquellos que quizás el cine es un poco caro estos días, pero para esta película hay bastantes promociones. No le han puesto restricción de estreno, así que desde el jueves que se estrenó podías verla usando la promo de Entel, la promo de Yape, la promo de Agora, la promo de Amex. Así que ha sido un poco más accesible que, por ejemplo, el otro estreno de la semana que fue Barbie, que sí estuvo con la restricción y estaba un poco caro por ahí. Pero una película para ver en el cine, yo también personalmente creo que es la mejor película de Nolan. Se ha quedado en mi cabeza bastante, la tenía en un 9.5, pero luego después de pensarlo un poquito más, y no soy muy fan de Nolan, y de eso hablaremos un poquito después, también le doy un 9/10. Me parece que es su mejor película. Vemos a un gran maestro trabajando acá en el pico de sus poderes, con un guión poderoso, con el aspecto técnico manejado a la perfección y que trata muchos temas, como tú mencionaste, que es de interés a muchas personas y a mí también me interesan un montón. Todo lo que es el tema político, estos debates entre ciencia, política, un tema histórico, un personaje fundamental para bien o para mal, para la historia universal. Así que hay muchísimo acá en esta película, hay muchísimo para todos, creo yo. Hay desde acción, de un drama más, de cortes, así que es una película bastante completa, creo yo, y a pesar de su duración de 3 horas, te atrapa desde el primer momento. Y es verdaderamente algo notable lo que hace, Nolan en esta película. Así que por mi lado es un 9/10. Vamos a tomarnos un breve descanso antes de hablar de Christopher Nolan y de nuestras 5 películas favoritas de este gran director británico. ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Depende de que también haya editado esto. Esto debe estar entre 1 hora y 50 minutos en este momento. Y lo que queremos hacer ahora es hablar un poco más sobre Christopher Nolan y luego hacer una suerte de top 5 de las mejores películas que tiene el director británico, que tiene muchísimo, una filmografía bastante amplia, tiene varios temas en común, se entrelazan bastante bien. Creo que es una de esos directores que tienen intereses bastante específicos y que los conocen bien y que se han dedicado a hacer películas que son dentro de su rango de interés. No es una persona que tenga mucho rango en su cine, pero eso tampoco es algo necesariamente malo en contra de Nolan. Definitivamente uno de los grandes directores de la época, uno de los directores más taquilleros también que tenemos, al menos de los autores, entre comillas, de esta generación. Comencemos por algo básico. Juan Carlos, ¿qué te parece el cine de Nolan? ¿Cómo has visto su evolución durante los últimos años? ¿Cuáles son tus impresiones del director británico? La primera película que vi de Christopher Nolan fue Memento y me cautivó de inmediato. Me pareció en su momento una película sumamente original, sumamente ingeniosa, la manera de narrar la historia, el giro que hay al final. Recuerdo que apenas la vi dije, estamos ante un director con una voz propia, con un estilo fácilmente identificable y Ujú, que me interesa mucho seguir su carrera, ¿no? Yo te diría que muy probablemente esa siguió siendo mi película favorita de Nolan hasta ahora que vi Oppenheimer, pero he seguido de todas maneras con interés el desarrollo de su carrera. No diría que es uno de mis directores favoritos y no diría que siempre me ha cautivado. Hay ujú, películas que me han gustado más que otras. Me pareció sumamente interesante el acercamiento que él tuvo al universo de Batman y del cine de superhéroes. Sin duda, The Dark Knight, pues ese es un peliculón y es una obra cumbre dentro del cine de superhéroes, en mi opinión. ujú, Y siento que es un director que sí ha ido evolucionando a lo largo de su carrera, que ha ido
probando cosas diferentes, que ha ido jugando y probando sus límites como director, como cineasta, como narrador de historias, tanto a nivel de puesta en escena, como de guión, como todo en el aspecto técnico. Y siento que él siempre trata de superar sus límites, de no quedarse en su zona de confort, en el mismo terreno, sino de ir explorando cada vez más. Y creo que ese es uno de los motivos por los cuales me ha gustado tanto Oppenheimer, porque siento que es una película donde está la depuración de su estilo como Ujú, cineasta. sí. Es fácilmente identificable para quien ha visto sus películas poder encontrar algunos puntos en común con otras de sus películas, algunas señas de su estilo, y uno dice, ok, esto creo que ya lo probó en tal película, esto creo que ya lo Ujú, estaba experimentando en tal otra, y de repente en algunas se le pasó un poco la mano o no fue suficientemente claro o no ajustó de manera suficiente las perillas, pero aquí siento que todas las perillas están ajustadas de una forma precisa para que todo el engranaje fluya de manera prácticamente perfecta. ujú. Entonces, siento que tal vez Nolan está ingresando a una etapa más madura de su filmografía o de su carrera como director, y como mencionaste tú en algún momento de la conversación, está llegando pues a la culminación de sus poderes como cineasta. Tal vez no hemos visto aún lo más poderoso de él, pero hasta el momento yo diría que Oppenheimer nos lo muestra en lo alto de sus poderes como cineasta, como narrador de historias. Sí, creo que hablar de Nolan es hablar de quizás el director, de los autores, más reconocible, quizás de los últimos 10 años, al menos de los contemporáneos, ¿no? No hablemos de figuras como Scorsese ni nada de eso, que son mayores, pero de los que son un poco más jóvenes, parece que, al menos en el cine comercial, son de los más conocidos, sin duda alguna, ¿no? Estamos hablando del director de la trilogía de Batman. Y hay algo muy interesante que leí que me dio risa, no es un poquito jalado de los pelos, ¿no? Pero algo así como que Nolan se ve a sí mismo en Oppenheimer y ve a la bomba atómica como el cine de superhéroes, ¿no? Que él lanzó esta idea de Nolan como el inventor de esto que, bueno, luego nos fregó un poquito. Y Nolan fue, junto con la película Iron Man, quien lo lanzó. Y esta idea de Nolan viéndose en Oppenheimer lanzando el cine de superhéroes me parece muy divertida. Saca de los pelos, estirada, sí, pero. Y bueno, y castea a Robert Downey Jr. en un rol, así que también eso le da ese pequeño guiño a esta idea que es una teoría más que nada que se puede ver en los rincones más recónditos de Twitter. Pero hablando más sobre Nolan, un interés siempre de él en el tiempo, en la forma de contar historias. Creo que es parte de su sello personal. Una capacidad fantástica para estas grandes escenas de acción, para estas grandes set pieces. Me parece que ahí es donde está su verdadera fortaleza, que es hace cosas que otras personas no podrían hacer. Es muy bueno en estas escenas de acción y en filmarlas y en mostrarnos todo esto en Dunkerque también es espectacular, mostrándonos todo lo que es la guerra, todas las escenas en las cuales vemos los botes y los botes llegando y la pelea en la playa y sabe muy bien cómo manejar estas escenas, sabe dirigirlas perfectamente, usar el lenguaje audiovisual, el sonido, y creo que esa es su verdadera fortaleza, creo que nadie más puede hacer como él. Y es único en esa categoría. Habiendo dicho eso, yo no soy el más fan de él, porque siempre creo que sus guiones tienen muchísimos problemas, sobre todo a nivel de diálogo. Si hablas de una trama de Christopher Nolan, es muy difícil entender lo que está pasando. Y yo creo que con él lo que pasa a veces es que confunde complejidad con inteligencia en las tramas. Y yo creo que más, por no decir siempre, normalmente es más complejo que inteligente o astuto. Y ahí a mí me pierde bastante en eso. No tiene muchos personajes femeninos fuertes, por no decir ninguno, en sus películas. Le cuesta bastante, se habla bastante de cómo le cuesta escribir personajes femeninos. Y tiene varios defectos, pero es de esos directores que sus picos son más altos que la mayoría de directores, hasta aquellos que yo considero mejor. Y sus defectos son bastante notables y son cosas que se repite siempre en sus películas, ¿no? Y eso es lo que yo pienso cuando veo una película de Christopher Nolan. Y mencionas bien a Oppenheimer porque creo que acá es donde maneja mejor todos sus demonios, sus defectos. Y sus picos los mantiene igual de altos que siempre los tiene en cada película de él.
todas las películas me parecen que son buenas, salvo Tenet, aunque unas me gustan más que otras, pero creo que su filmografía es bastante fuerte. ¿Tú Ujú. cómo evalúas estas características de Nolan y su filmografía como tal? ¿Qué piensas cuando dices, ah, es una película de Christopher Nolan? Bueno, coincido contigo en que tampoco me considero fan de él. Como decía hace un rato, me gustan más algunos títulos que otros y hay un par de títulos que no me entusiasman tanto. Especialmente Tenet me parece una película, como decías hace un momento, a veces sus películas están demasiado subrayadas y como le dicen los críticos en inglés, overwritten. La ha Sí, escrito demasiado, o sea, debió quedarse probablemente con alguna de las versiones borrador que tal vez era un poco claro. más sencilla o menos enrevesada y parece que luego decidió complejizarla más, Ujú. pero hasta que llega un punto en que se vuelve ininteligible. Sí. Entonces, en Tenet me pasaba que yo decía, bueno, la trama es tan complicada, tan enrevesada, que simplemente voy a tratar de, de tratar de disfrutar la experiencia sensorial de lo que me ofrece a nivel visual y de efectos visuales y de Sí. los set pieces y las escenas de acción que eran impresionantes, pero todo el, digamos, tratar de entender, encontrar una lógica, se volvía, llegaba a un punto que era tan difícil que yo decía, bueno, esto ya es imposible, o sea, ya me perdió. Claro, sí. Y por ejemplo, me pasaba algo similar, ¿sabes? ¿Con cuál? Con Interstellar, que sé que es una película que le gusta a muchísima gente, suele ser una de las favoritas de muchos fans de Nolan. Y a mí siento que los dos primeros actos me parecieron apasionantes, me pareció una película de ciencia ficción muy lograda, hasta que llega el giro de la revelación del tercer acto, y ahí para mí la película se cayó un poco. Sentí que era un giro escrito por el peor M. Night Shyamalan. O sea, vamos a poner un giro inesperado que sorprenda a todos, pero que narrativamente siento que no funcionaba del todo. Ujú. Y a veces siento que hay un poco, no siempre, pero hay un poco un impulso en Nolan de querer también tener un giro sorprendente o alguna vuelta de tuerca o algo que te haga evaluar la película desde otra perspectiva. Que en Oppenheimer, por ejemplo, sí hay un giro con el personaje de Robert Downey Jr., pero está trabajado de una manera brillante y que sí te invita a ver muchas otras escenas desde otra perspectiva, pero que funciona narrativamente muy bien. Ujú. Y volviendo un poco a tu pregunta, ¿qué pienso cuando digo es una película de Nolan? Bueno, complejidad y ambición narrativa. Sé que Sí. él no te va a contar una historia por lo general en orden cronológico lineal, no. En sus películas suele haber muchos saltos en el tiempo, suele haber estas líneas temporales que se entrecruzan, que se vuelven difusas, que luego se mezclan, como bien dices, hay siempre un interés muy particular, una obsesión en Nolan por el paso del tiempo, el uso del tiempo, cómo se puede sacar la vuelta al tiempo. Se evidencia, por ejemplo, en películas como Tenet o como Interstellar. Hay siempre un uso impresionante de los set pieces, de la construcción, la puesta en marcha, la coreografía de las escenas de acción Sí. suele ser impresionante. Como bien dices, dirige escenas de acción de una manera muy particular que no se ve en otros cineastas con esa destreza y esa habilidad para que la tensión vaya increciendo y sea impresionante. Y además, esta especie, incluso podríamos decir hasta de capricho que tiene él de no usar CGI y de que todos sean efectos prácticos, que se evidenció en Tenet y ahora en Oppenheimer, que me hace recordar un poco también a esa especie que le llaman algunos de capricho de Tom Cruise, de no tener dobles de acción para hacer él mismo las escenas de riesgo en las películas de Top Gun o de Misión Imposible. Ujú. Esa especie de capricho que puede tener Nolan y que también la tiene Tom Cruise, muchas veces lo que consiguen es un mayor efecto de verosimilitud, Sí. porque no hay tanta artificialidad como puede haber en otras películas de superhéroes, por ejemplo, donde todo es pantalla verde, donde todo es CGI, y llega a sentirse en muchos momentos artificial, totalmente falso, y eso a veces a mí me saca de las películas. Yo digo, Ujú. esto es falso. O sea, yo Sí. estoy viendo una cosa que han construido y diseñado para que parezca que es un océano, para que parezca que es un castillo medieval o lo que sea. En cambio, no, en las películas de Nolan se ve más genuino, más real, y Ujú. eso hace que uno se involucre más como espectador. Sí.
Es cierto, como bien mencionas, que también a veces a nivel narrativo puede tener dos tipos de problemas principalmente. Uno es el que ya mencioné, como en el caso de Tenet, que a veces trata de hacer mucho más complejas las historias de lo que realmente necesitan. Y otro, que también es un tema que tú mencionaste, es la construcción de personajes femeninos, que muchas veces son personajes débiles, son personajes un poco arquetípicos, estereotipados y que no tienen mayor complejidad ni peso dramático. Ujú. Y aquí no puedo dejar de mencionar los dos personajes que ha interpretado la gran actriz Marion Cotillard en películas de Nolan, ¿no? Sí, En The Dark Knight Rises tiene un personaje pues completamente plano y, spoiler alert, la escena de su muerte es, o sea, sí, es... realmente da vergüenza ajena. Yo leí una entrevista muy interesante que le hicieron al esposo de Marion Cotillard y dijo, yo no puedo creer que de cientos de tomas que se debe haber hecho de esa escena, alguien haya dicho: "Bien, esta es la mejor", Claro. y que la hayan dejado en el corte final. Y luego el personaje que tiene en Inception también es como más plano, ¿no? No Sí, se siente que haya sido trabajado con la misma complejidad ni espesor dramático que el personaje de Leonardo DiCaprio en la misma película. sí, Sin embargo, dicho todo esto, pienso que en Oppenheimer, sin ser grandes personajes, pero sí siento que en esta ocasión ha habido un poquito más de desarrollo de personaje y de espesor dramático en los personajes de Emily Blunt y de Florence Pugh. Porque sí siento que ambas tienen un arco dramático, empiezan la película de una forma y terminarla de otra, y hay más dilemas morales en ambos personajes, hay más conflictos, ambas tienen ciertas convicciones políticas, pero también ciertas complejidades, se encuentran divididas entre lo que se debe hacer y lo que no. Entonces, es cierto que pienso que ahí sí podría ser un punto que quizás ambas podrían haber tenido mayor desarrollo, mayor presencia, pero viendo el conjunto de la filmografía de Nolan, siento que en esta ocasión ha mejorado en cuanto a su escritura y construcción de personajes femeninos. sí, sobre todo con Blunt, diría yo. Sí, Bueno, vamos a hacer una dinámica divertida. Para acabar el episodio, ¿no? Que ha estado súper la conversación sobre Oppenheimer y sobre Nolan. Vamos a hacer un ranking de nuestras 5 películas favoritas, slash mejores, de Christopher Nolan. Tiene 12 películas, todas, como hemos mencionado, buenas, en mi opinión, salvo Tenet. Y creo que hay muchísimo para elegir, hay picos muy altos y no sé, me parece un poquito interesante. ¿Quieres comenzar, Juan Carlos? Dame tu número 5 para ir de 5 hacia arriba, para que sea un poquito dramático como las películas de Nolan. Dame tu número 5. ok. Para mí, la película que ocuparía el quinto lugar en mi top 5 de Nolan sería Inception. Inception, cuéntame por qué la tienes ahí en el 5. Me pareció en el momento en que la vi una película muy original, muy impresionante. Creo que dentro del universo de los blockbusters era una película más demandante, más original en Ujú. cuanto al guión, a toda esta historia de poder sumergirnos en los sueños y este diálogo que hay entre la realidad y los sueños. Y a nivel visual también es fantástica, ¿no? Todas estas escenas que hay en la que los personajes pues caminan por las paredes o van caminando por pasadizos que van girando en 360 grados, o estas otras escenas en las que las ciudades parecen volcarse sobre sí mismas y los edificios parecen venir como del cielo. Creo que construye imágenes muy poderosas. Sí, sin duda alguna. Yo tengo Inception en mi número 6, así que un poquito más atrás. Justo para prepararme para esto, prepararme entre comillas, vi The Prestige, que es el gran truco que está en HBO Max para los interesados. La tengo en el 7, pero vi eso y vi como... hay un compilado en YouTube, que es un poquito saliendo de tema, pero hay un compilado de como 50 minutos en YouTube, solamente de las escenas de Heath Ledger en The Dark Knight. Y esa fue mi preparación, ver eso y ver The Prestige, porque en verdad ese compilado de 50 minutos es eléctrico. Bueno, ya hablaremos de Dark Knight, pero yo en el número 5 tengo Memento, que es la segunda película de Christopher Nolan, que es del 2000.
me parece muy interesante por la forma de narrar, de contar la historia. Hemos hablado bastante sobre el blanco y negro en Oppenheimer. Es el mismo efecto en Memento. Esto de subjetividad y objetividad. Subjetividad cuando está en color, objetividad cuando está en blanco y negro. También tenemos solamente el gimmick, este juego de la historia yéndose para atrás, me parece admirable y el hecho que funcione en la forma en la que funciona es un testamento a las habilidades de Nolan como director en una de sus primeras películas, ¿no? No mucho presupuesto, no mucho con qué trabajar y igual logra una obra icónica. ¿Tú tienes Memento en tu top 5, Juan Carlos? ¿La tienes por ahí o En el puesto 2. le he puesto 2? Ahí no te pido más porque vamos a llegar al 2 eventualmente. Yo en mi cuarta película en mi top 5 de Nolan es The Dark Knight, la película de la que hablamos, la segunda en la trilogía de Nolan, 2008, cambia el mundo para siempre, los superhéroes comienzan a dominar el mundo, y todo comienza con esta película y con Iron Man. Es una película fantástica, es eléctrica, a mí no me gustan las de superhéroes, esta me parece que es la mejor película de superhéroes que hay, solamente le hace competencia a la nueva de Spider-Verse, que me parece que es genial también. Y honestamente, hablar de esta película sin hablar de Heath Ledger me parece imposible. Su Joker es de lo mejor que he visto como personaje en la película, como villano, es fantástico. Es una película, ya no se hace mucho zapping, pero cuando era chico me acuerdo que cuando estaba cambiando de canal y estaba dando The Dark Knight, yo me quedaba viendo The Dark Knight. No importa en qué momento esté la película, pero yo me quedaba. Es eléctrica, tiene tensión, tiene muchos giros interesantes, y bueno, es una película de Batman, tiene acción, es muy divertida. Es Nolan también, en su más convencional, porque es una línea narrativa, sin muchos saltos al pasado, al presente. Entonces, una película muy interesante y la segunda de Nolan en Batman, y creo que es su mejor película de la trilogía también. Tú tienes Dark Knight en tu top 4. Juan Carlos, si es el uno no me lo digas, pero Sí, si la tienes antes, ¿dónde está, la está. tienes? Está en el top 4. Está en el top 4. Perfecto. Dame tu número 4 de Nolan. En el número 4 pondría Dunkirk, Ujú. que siento que tiene varios temas en común con Oppenheimer, Sí. porque también es una película histórica, también es una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, también es una película que habla mucho de los conflictos del hombre común versus el contexto más amplio de la guerra en la que está este hombre. También hay mucho juego con el tiempo. Me fascinó mucho de Dunkirk la forma en la que se manejan las tres líneas narrativas Ujú, que son en el aire, en el mar, ujú. en tierra, y cómo están los puntos de vista de los distintos soldados y personajes en estos tres puntos, y cómo cada una maneja el tiempo de forma Sí. distinta, cómo el tiempo transcurre tal vez en días o en horas o en minutos conforme los personajes están a bordo de los aviones o en este submarino, en una embarcación marítima o están en las playas de Normandía. Creo que es una película fascinante. Creo que es una de las películas bélicas que mejor transmite la sensación, horror y asombro frente a la destrucción y la muerte en una guerra. Ujú, Y en esa película me pasó, al igual que en Oppenheimer, que el diseño sonoro me impresionó mucho. Recuerdo una escena que me conmocionó en la sala, que es una escena en la que hay soldados en la orilla del mar y empiezan a ser bombardeados o a recibir proyectiles o balas, ujú. y se puede escuchar claramente cómo las distintas balas van impactando alrededor de ellos y uno siente el mismo terror de estos personajes de que en cualquier momento les puede caer una bala, un proyectil y puede acabar con su vida. Y eso se logra con un impresionante apoyo del diseño sonoro y de la edición. Sí, sin duda. Yo no tengo mucho más que agregar a Dunkirk. Yo la tengo en la posición número 3 de Christopher Nolan. Me dio una vibra de similitud a Oppenheimer por el tema que se trata, por el hecho que no sea algo de ciencia ficción, que es algo que también le gusta bastante a Nolan y que está bastante aterrizado. Y creo que maneja bastante bien esos temas, al menos de la guerra y de temas que están bien aterrizados, ¿no? Temas del mundo real. Para los interesados en Dunkirk está disponible en HBO Max. La vería apenas pueda, en verdad, es una película fantástica también, que captura bastante bien también lo que mencionas, ¿no? Que es el horror de la guerra. Y a pesar de no tener una figura central, es una película que
funciona bastante bien y que captura muy bien este hecho histórico, ¿no? Que fue lo que pasó en Dunkerque. Es una película que depende mucho del cast de actores, ¿no? De un elenco que también tiene performances muy buenas. Se pasó a mencionar que Dark Knight está también en HBO Max, al igual que Memento. Ya te revelé cuál es mi película en el lugar número 3, que es Dunkerque. Así que te toca a ti que me digas cuál es la que tienes en el número 3 de Christopher Nolan. En el número 3 pondría The Dark Knight, que mencionaste hace un momento. Ujú, Coincido contigo en que es una película que revolucionó por completo lo que conocíamos hasta entonces como el cine de superhéroes y se vuelve la valla alta ujú. a partir de la cual todas las siguientes películas de superhéroes que vienen después van a ser juzgadas o van a ser comparadas porque se ha vuelto un lugar común cada vez que sale una película de superhéroes y alguien quiere decir que es buena. Es la mejor película de superhéroes desde The Dark Knight. Exacto. Desde 2008 hasta la fecha ninguna ha logrado ni igualarla ni superarla. Ujú, Sigue siendo una película muy adelantada a su tiempo, muy visionaria en cuanto a todo el poder expresivo que podía trabajarse con el cine de superhéroes y aterrizarla, hacerla más humana, más empática, que esos personajes no sean como simplemente gente con superpoderes o cosas que pueda hacer cosas imposibles, sino presentar dilemas morales, ujú. hablar de problemas de la sociedad e insertarlos en ese género, y eso es algo muy inteligente que hace Nolan ahí. Y como bien dices, no se puede hablar de la película sin mencionar el enorme y sublime trabajo de Heath Ledger, que es sencillamente impresionante. Esa película que cambia todo, como mencionas. Y cambia todo hasta en la misma academia. Porque cuando no es nominada a mejor película en los Oscars, al año siguiente tienen que ampliar la categoría para que entren 10 películas. Porque no entró The Dark Knight en ese año. Y que generó un escándalo tremendo en la época, si mal no recuerdo. Sí, Su no inclusión. ¿Qué más puedo decir de The Dark Knight? Yo la tengo en el lugar 4, me parece que es una película fenomenal, que lo cambió todo, para bien o para mal, dependiendo de tu gusto. Pasando ya a la posición número 2 en mi ranking personal, yo tengo en mi top 2 decisiones. En la 2 tengo a Interstellar, así que ya me la he jugado por mi número uno y he revelado mi mano. Pero Interstellar, tengo sentimientos encontrados porque yo también creo que su giro es bien Ben Shyamalan, no sé cómo pronunciar su apellido, pero no sé, tiene esa película, me parece que es tan maravillosa, a nivel sonoro, a nivel visual. Hicimos un episodio con mi amiga, y mi co-conductora Lucía de la Torre hace 2 años ya, Dios. Sobre Interstellar hicimos un episodio, pueden revisarlo, debe estar por ahí en el feed de Spotify. Ahí pronuncio mejor lo que creo sobre la película y está un poquito más desarrollado, pero lo que transmite y el corazón que tiene Interstellar es algo que creo que le falta al resto de películas de Christopher Nolan. Una persona no necesariamente fría, pero cuyo cine le falta lo que muchos críticos le llaman heart, ¿no? Mucho corazón, un poquito de emoción, y a mí eso es lo que bastante me mueve en el cine, en las películas. Y esta película, a pesar de lo cursi, que es que una película se resuelva por el poder del amor, que ahora se ha vuelto un poquito un cliché desde entonces, es una película desde el 2011. Pero no sé, es algo que todavía a estas alturas me conmueve, la relación de la hija y del padre, la relación del hijo, de la hija con su papá, el sacrificio de Matthew McConaughey, las performances, el dolor, ese nivel de emociones y de empatía con sus personajes que transmite, me parece que es algo que no logra en otros, también porque no hay necesidad de lograrlo, ¿no? No es el objetivo de otras películas. Pero a nivel personal es una película que me encantaba, que me encanta todavía, que la tenía siempre en el número uno de Nolan y parece que ahora ha sido desplazada. Ya me has contado qué te parece Interstellar, así que imagino que no está en el 2. no. ¿Qué película tienes en tu top 2 ahí, en tu segundo lugar, en tu ranking de Nolan? Lo spoileé hace un rato, Claro. pero en el segundo lugar yo pondría Memento, que es una película que me fascinó desde el momento en que la vi, pero para ampliar un poco el comentario que hice hace un rato, como bien dijiste tú también hace un momento, es una película muy original, muy creativa en su uso de la narración. Bueno, nos va contando la historia de este hombre con memoria a corto plazo que trata de encontrar al asesino de su esposa, y ya desde ese momento veíamos las ambiciones narrativas
Sí. de Nolan y está un poco la semilla de lo que va a verse en el resto de sus películas, que es la ambición de contar historias de una forma original, de una forma distinta y de involucrar al espectador en una especie de acertijo de rompecabezas que hay que armar. Creo que él en muchas de sus películas desafía al espectador a decirle, a invitarlo, a decirle, ven conmigo a desentrañar los misterios de esta historia. Ujú. Te la voy a contar en un orden no cronológico y tú tienes que ayudarme a ir acomodando todas las piezas en el rompecabezas para que al final todo tenga sentido. Y eso siento que lo hace de una manera brillante en Memento. Sí. La vi muy jovencito, si es del año 2000, yo tenía apenas 18 años, así que pueden sacar la cuenta de que ahora tengo 40. Pero en ese momento me pareció sencillamente deslumbrante y se ha mantenido hasta hace muy poco en el puesto uno de mi ranking de Nolan, pero le sigo teniendo gran admiración. Siento que es una película que sí ha envejecido bien y que sigue siendo un modelo de originalidad, de ingenio, de audacia narrativa. Creo que es de ese tipo de películas que cuando llega una revelación te invita a verla desde otra perspectiva, darle otro sentido a todo lo que viste antes y a llevarte a una sensación de total asombro y admiración. Eso es lo que me pasó con Memento. Es una película fantástica, sin duda, que tengo que volver a ver. Definitivamente es algo que tengo que revisar de nuevo porque, como tú mencionas, me han hablado bastante bien de Memento de nuevo. Y yo la vi hace varios años, entonces mi memoria, al igual que la del personaje principal, está fallándome un poquito por ahí. Bueno, me parece que tenemos el mismo número uno, del cual hemos hablado ya una hora, entonces no quisiera extenderlo mucho más, pero tenemos ambos a Oppenheimer en el número uno. Así es. Perfecto. Ha cambiado bastante el ranking Oppenheimer. Finalmente algo venció al poder del amor y fue la ciencia de la bomba atómica. Así que bueno, para terminar esta sección, dame tu ranking del 5 al uno para que la audiencia pueda escucharla y pueda evaluar tus elecciones. Del 5 al uno, bueno, entonces recapitulando, en el 5 pondría Inception, en el 4 Dunkirk, el 3 The Dark Knight, 2 Memento y uno Oppenheimer. Ujú. Y yo personalmente tengo en el 5 a Memento, en el 4 The Dark Knight, en el 3 a Dunkirk, en el 2 a Interstellar y en el uno a Oppenheimer. Definitivamente una filmografía interesante la de Nolan. Y bueno, esperemos que siga haciendo películas más parecidas a Oppenheimer, pero también puede divertirse haciendo sus películas más Tenet. He escuchado bastantes comentarios sobre que Oppenheimer no ocurre sin Tenet, porque experimenta varias cosas ahí, lo cual puede ser un poco cierto, pero no soy muy fan de Tenet. También el momento en el cual se estrenó no le ayudó mucho, que debo decir, en medio de la pandemia. Sí, Sí, eso también le ha jugado en contra. Pues sus películas son para ver en el cine. sí. Sí, yo también la tuve que ver en mi laptop en la época en que estuvo nominada al Oscar y si mal no recuerdo ganó Oscar a mejores efectos visuales, pero me he preguntado más de una vez si probablemente lo hubiera apreciado mejor, lo hubiera valorado más, lo hubiera entendido mejor si lo hubiera visto en una sala de cine con toda la experiencia sensorial del sonido de una sala de cine, la calidad de Ujú. proyección de una sala de cine. A veces eso te transforma por completo la Sí, experiencia y la apreciación de una película. sin dudas. Bueno, me parece que este es un buen lugar para terminar. Gracias y felicidades por haber aparecido en el episodio más largo de Segundo Plano. Oyentes, si sigues aquí, gracias. Voy a tratar de editar esto para que sea un poco más corto. Nunca sabrán cuánto duró en realidad este episodio, pero duró bastante más de lo que creen. Igual le hemos pasado súper bien, yo me he divertido bastante, la conversación sobre Oppenheimer ha estado genial. Hacer listas y rankear películas a mí me parece súper divertido personalmente. A ti también me has comentado. Sí, me encanta. Así que ha sido un ejercicio divertido para los dos, al menos. Y nada, te agradezco de nuevo, Juan Carlos, por tu tiempo. Cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes, cuéntanos sobre tus proyectos, háblanos un poquito de en lo que estás involucrado ahora. Bueno, en primer lugar, mil gracias por la invitación. Para mí también ha sido un placer poder conversar sobre cine, que es mi pasión, poder conversar en particular sobre Oppenheimer y sobre la filmografía de Christopher Nolan. Bueno, me pueden encontrar
en Twitter como JC Ugarelli. Ahí publico siempre noticias relacionadas con el cine, algunas críticas, mis opiniones, información tal vez sobre festivales de cine, ciclos de cine, Ujú. noticias de cine, etcétera. Luego, soy editor de una página de cine que se llama Las Horas Rojas, el blog Las Horas Rojas, que está en lashorasrojas.blogspot.com, y tiene sus redes sociales en Instagram y Facebook, lo pueden buscar como Las Horas Rojas. También colaboro en cineencuentro.com, que es un portal especializado en cine, y publico entrevistas, críticas y artículos. Y desde hace unos meses conduzco junto a Carlos Bambarén Sinestesia el podcast, que sale una vez por semana y lo pueden encontrar en Spotify y en otras plataformas de podcasts. Sigan a Juan Carlos en Twitter, siempre me entero de todo, todos los festivales y películas que se estrenan, pequeños círculos de cine independientes por ti, así que siempre es muy bienvenido eso. Ahí te tenemos bien referenciado. Y también el podcast, personalmente lo he escuchado un par de veces y está súper. Me gusta el trabajo que han hecho ahí con Carlos, está muy paja eso. Muchas gracias. Bueno, esto es el final. Mi nombre es Kenneth Sánchez, me pueden encontrar en Twitter como @KennethSánchezG. Y no se olviden de seguir a Segundo Plano en sus redes, @segundo plano _ en Twitter y @segundo plano pod en Instagram. No se olviden de escuchar nuestro episodio anterior a este, que es la primera parte del Barbenheimer, en la que hablé con Alejandra Berneo sobre Barbie. Un episodio muy divertido. Mariela tiene muchas opiniones interesantes sobre la película. Para aquellos que vieron la película en back to back, en ese jueves, sábado, viernes, domingo de Barbenheimer, les va a gustar bastante ese episodio. Y en unos días, en una semana mejor dicho, vamos a publicar un episodio con la periodista, editora y docente Diana Hidalgo sobre Beau is Afraid, la última película de Ari Aster, que estuvo ahí interesante, sin dudas. Es controversial y hablamos de por qué es controversial y hablamos sobre el cine de terror, sobre dónde está el género de cine de terror. Diana también hace un par de observaciones muy interesantes de la película desde el psicoanálisis y al final terminamos con recomendaciones sobre las mejores películas del cine de terror del siglo, de los 2020, que es estos últimos 3 4 años. Así que mucho por escuchar y bueno, de ahí se viene la cobertura del Festival de Cine de Lima que pueden seguirnos por nuestras redes y los comentarios que voy a ir soltando a medida que vaya a ver películas allí. Se vienen bastantes cosas, qué abrumador. Y bueno, gracias por escucharnos. Hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.